Ustedes no sé si saben, los viernes a las 9, entre las 9 y las 10, se genera una conversación, una apertura en donde a veces oyentes y a veces la propia mesa tira temas que yo tengo que anotar mentalmente, igual la producción me ayuda a anotar, y yo me voy durante 1 hora 45 minutos a un departamento que tengo alquilado a 60 metros sobre la calle Gorriti, escribo un cuento y vuelvo entre las 12 y las 12:30 con el cuento escrito y se los leo. No, es mágico. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Me llamo Jonathan. Los presento primero que nada. Jonathan Casieri. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde los 8 años es mi deseo de cada cumpleaños era que se pueda levantar la Copa del Mundo. Nombrar ese momento me parece dentro del cuento estaría bueno. Hay más oyentes en línea esperando en la sala de espera de Casieri. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo están? Para el cuento, ¿qué te gustaría que tu cabeza incorporara a la historia? ¿Cómo En una clase. fusionar realidad, ficción, alegría, llanto en una clase y que los chicos a partir de ahí revaloricen, pongan en práctica valores de los pueblos? Perfecto. Dale. Eso es lo único que nosotros te exigimos. Que si está Vuelan. Mirta haga una aparición solamente para corregir a alguien. Ah, qué bueno. ¿Entendés? Sí. Metan una feta más de algo, metan a alguien más. ¿Querés algo más? Sí, metan a Bueno, alguien dale. más. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Quién habla? Eugenia. Eugenia, mucho Hola gusto. Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace unos años mi papá falleció, mi familia hizo el acto de la cremación y no me notificaron el día después. ¿No qué? O sea, no me invitaron en ese momento. No. ¿Y qué hicieron con las eso cenizas? pasó ayer y esa es la peor parte. La llevaron a una capilla que está a la vuelta de mi casa. Es tan particular la historia, Sí. voy a tener que hacer unos malabares. Hay algo que me pasó que me gustaría contarles y se los voy a contar dentro de este cuento. Mi hija Pipa nació en el 2017, por eso en marzo de este año empezó la escuela primaria en San Antonio de Areco. Hubo un acto en el colegio, creo que fue miércoles 1 o 2 de marzo, por ahí, y la acompañamos a Pipa con mi mujer, con Julieta. Yo estaba acostumbrado a llevarla al jardín de infantes a Pipa todas las mañanas, me sorprendió de repente verla formar con chicos mucho más grandes por primera vez, porque empezaba primer grado. Y ella era de repente la más chiquita, de un grupo enorme de chicos de sexto año, etc. Mientras las maestras y el director daban la bienvenida a las familias por micrófono, a mí la cabeza se me fue, sin querer, a mi primer día de escuela primaria. Como yo nací en el 71, mi primer día de primaria fue en marzo del 77, en la ciudad de Mercedes. También hubo un acto en el colegio. Primera diferencia, mis padres no se quedaron en ese acto del colegio. Creo que fue por eso que empecé a recordar y a comparar. Miraba el acto de la escuela de mi hija de 6 años y lo contrastaba con el mismo acto en el que yo tenía 6 años. Abría los ojos y estaba en Areco en 2023, cerraba los ojos y estaba en Mercedes en 1977. ¿Por qué no había padres en mi acto? Me pregunté, fue la primera pregunta, y en el de mi hija Pipa sí. Seguramente no se usaba en esa época, los padres trabajaban, tiraban a los chicos, había menos comprensión de la infancia o lo que fuera. Y entonces, como en los juegos de las diferencias, empecé a buscar lo que me hacía ruido entre el recuerdo de mi acto y el acto que estaba viendo como padre. Había un montón de cosas parecidas. Eran 2 pueblos de provincia, los chicos y las chicas estaban nerviosos en su primer día escolar, Mirta Legrand negociaba su regreso a la televisión. Mi hija y yo, ambos en primer grado, en el recuerdo y en la realidad, sentíamos la incomodidad de ser los más pequeños. Las 2 banderas tenían los mismos colores. Los maestros y las maestras estaban mal pagos, en el recuerdo y en el hoy. Pero las diferencias, sobre todo, me estremecieron. A mi acto de Mercedes, en 1977, había asistido el exalumno más famoso de la escuela, que a la vez cumplía 1 año como presidente de la nación. Videla era mercedino. Había ido a mi escuela y el primer día de mi primer grado Videla estaba ahí junto con otro que era mercedino, se llamaba Agosti, que era el de al lado, y otro se llamaba Macera, que era el único que no era mercedino. Estaban ahí. En el acto de mi hija no había patrulleros en la puerta ni soldados en el pasillo custodiando a nadie. Primera gran diferencia entre los 2 actos. Al acto de la escuela de mi hija, en marzo de 2023, había padres, madres y abuelos sacando fotos en teléfonos. En mi acto no hubo familias ni murmullos, fue un acto marcial. Debíamos estar muy derechos, nos habían dicho eso a la entrada, para ver llegar al presidente, para admirarlo. Y era un silencio de muerte. En el acto de mi hija, en 2023, el director de la escuela, Daniel, y la maestra de inglés, Miss Mary,
cantaron una canción de un autor que en el acto mío del 77 estaba prohibido. En el acto mío del 77, el presidente de la Nación que nos visitó, porque esa también había sido su escuela, nos regaló una enorme jaula de pájaros, con pájaros adentro que unos soldados empotraron en el medio del recreo. Nos regaló una jaula de pajaritos encerrados, muchos, para que nosotros pudiéramos ver durante toda nuestra primaria que los pájaros deben estar enjaulados. En el acto de mi hija Pipa había miles de cotorras y de gorriones en los árboles de la escuela. Pero ninguna de todas esas fue la diferencia más grande. La gran diferencia ocurrió al final de los dos actos, en el de mi hija y en el mío. Cuando en 1977 el acto terminaba, alguien puso en un tocadiscos el himno. Y todos los chicos, nosotros, los de primer grado, pero también los de segundo a séptimo, tuvimos que cantar el himno. Nos habían dicho a la entrada que lo hiciéramos fuerte y con emoción, porque estaría el presidente de la Nación mirándonos. Y nosotros cantamos muy fuerte el himno. Miles de otras veces, vi a otros chicos en otros patios cantar el himno. A veces fuerte, a veces sin ganas, a veces dormidos. En 1977 yo canté el himno como pude. Obviamente yo no sabía que el país estaba en su época más oscura, no tenía idea, ni sabía que a la familia de los muertos se les impedían los rituales del duelo. Pero se podía oler la incomodidad en los pájaros enjaulados del patio y en esa manera solemne en que entonamos el himno. Y eso fue el himno, lo más raro del acto de mi hija a principios de marzo del 23. Yo estaba distraído con mi juego de las diferencias, abriendo los ojos, cerrando los ojos, contándoles esto. Y de repente en los parlantes sonaron los acordes del himno en el año 2023. Mi hija empezó a cantar, los otros chicos también, pero cantaban raro. Yo no podía descubrir todavía qué estaba pasando, pero sin dudas era algo nuevo. Los chicos estaban como locos. Y entendí el porqué en la tercera estrofa. Todas esas criaturas de 6 a 13 años habían visto el Mundial de Qatar 2 meses antes y estaban cantando por primera vez el himno después de haber salido campeones del mundo. Cantaban con una alegría que yo no había visto nunca, jamás en la vida, ni a chicos ni a grandes cantar el himno. En ningún acto anterior de mi vida. Cuando la música inició la segunda vuelta, los pies de los chicos empezaron a moverse. Algunas compañeras de mi hija se pusieron la mano en el pecho, otros cerraban los ojos para cantar. Cuando esos chicos dijeron, sean eternos los laureles, esa frase cobró para mí un sentido nuevo en la boca de ellos. La diferencia eran chicos de 10 años orgullosos. La bandera flameaba como en el 77 y ellos la miraban en 2023, pero había pasado algo en sus vidas que a los chicos del 77 no nos había pasado nunca. Los chicos del 23 cantaban el himno con una alegría desbordada. Seguramente pensaban en Messi y en el Dibu y en los goles que habían gritado, pero al mismo tiempo estaban en una escuela y cantaban el himno con orgullo. Nosotros no. En el 77 no. En nuestro juego de las diferencias cantamos el himno fuerte, como nos habían dicho, porque había un presidente mirándonos, pero no sentimos nada. Mirábamos con tristeza a los pájaros en la jaula. En cambio, cuando en el 23 mi hija y sus compañeros de primaria terminaron de cantar el himno, espontáneamente uno de quinto empezó a decir Argentina, Argentina, y todos, padres, alumnos, maestros, chicos, empezaron a gritar. Y fue tan a la vez y tan fuerte que gritaron Argentina que los pájaros de los árboles se alborotaron y empezaron a volar.